En nuestro diario vivir encontramos una sociedad llena de signos. Cada gesto, mirada, modo de hablar, el carro que tienes y hasta la ropa que utilizamos son signos. Desde los inicios de nuestras vidas somos y creamos semiótica. Si vamos caminando por la calle y alguien grita ¡qué bobazo!, no nos estamos refiriendo al chupete de un bebé, sino a un gran problema en la cultura dominicana. Cuando pensamos o leemos una palabra, todo eso está relacionado con la semiótica. El color, la huella de un animal, el clima, todo esto son signos. Pero, ¿qué es la semiótica? Acompáñame, que eso se pone interesante. Lo primero que vamos a realizar antes de definir a fondo lo que es la semiología es proceder a determinar el origen etimológico del término. Así nos encontramos con el hecho de que dicha palabra procede del griego, pues está formada por dos vocablos de dicha lengua, semeión, que puede traducirse como signos, y logos, que es sinónimo de estudio o tratado. La semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. El término suele utilizarse como sinónimo de semiótica, aunque los especialistas realizan algunas distinciones entre ambos. Puede decirse que la semiología se encarga de todos los estudios relacionados al análisis de los signos, tantos lingüísticos vinculados a la semántica y a la escritura, como semióticos, signos humanos y de la naturaleza. La función de la semiología es analizar los efectos que producen los signos sobre la sociedad. Esto la convierte en una herramienta muy poderosa para investigar el funcionamiento simbólico del poder, las representaciones de la industria cultural y la manera en que los medios influyen en nuestra percepción de lo que acontece en nuestra sociedad. En psicología se habla de función semiótica para referir a la habilidad de representar algo ausente por medio del uso de los signos. Esta noción fue elaborada por el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget, 1896-1980, y se define como las capacidades de poder dar significado a algo mediante significantes. En el día de hoy les estaré hablando de la diferencia entre semiología y semiótica. La semiología, término acuñado por Ferdinand de Saussure, y la semiótica, término acuñado por Charles Peirce. En la semiología fue gestada dentro del pensamiento y contexto europeos. Ubica la semiología de la psicología social. Privilegia el estudio del signo en el orden del sistema lingüístico. Estudia a la vida de los signos en el seno de la vida social. Estudia el signo como unidad psíquica en una diada del significado imagen mental y el significante imagen acústica. Se desarrolla en un pensamiento dicotómico constante, saber lengua y habla, sincrónico, diacrónico, sistemático y paradigmático, significado y significante, sintagma y sistema de detonación y connotación. Mientras que la semiótica fue gestada dentro de la tradición angloamericana, está influenciada por la lógica y la teoría del conocimiento. Estudiar los signos en general. Estudiar la semiosis, a saber el proceso por el cual algo está por un objeto para un intérprete. Su elemento de estudio es una relación triádica entre el objeto, el signo, interpretante. Está dividida en tres ramas: sintaxis, relación entre los signos; semántica, relación entre los signos y los objetos; gramática, relación entre los signos y los hablantes. Aquí Peirce dijo que el estudio del signo, para que fuera posible, necesitaba de su objeto, un signo y un intérprete, término utilizado mayormente en América. Tipos de semiótica: narrativa, de la comunicación, discursiva, de significación. Mientras que la semiología, su precursor fue Ferdinand de Saussure, como dije anteriormente. Saussure le definió como el estudio de los signos en el seno de la vida social, significante, significado. Término utilizado mayormente en Europa. Se clasifica en la semiología
paralingüística, animal del gusto, del tacto, olfato, del silbido, de los indicios naturales de los lenguajes formalizados y de las lenguas naturales. Principales precursores de la semiótica. Ferdinand Saussure. Este analiza el orden epistemológico, también especificó la dualidad de aspectos en el signo, la lengua y el habla de los aspectos del lenguaje, también considerado como el padre de la semiótica. Charles Sanders Peirce, fundador de la pragmática, padre de la semiótica moderna, destacó la función lógica del signo y que todo signo determinaba a un intérprete. Umberto Eco. Este habló sobre la semiótica que puede ocuparse de cualquier cosa que sea un signo. Toda cosa puede ser considerada como un sustituto significante y el lenguaje de la descodificación. Charles Morris consideró la semiótica como una disciplina autónoma, el humano como un animal simbólico. Cambió los componentes del signo de Peirce como representante, objeto e intérprete. Fragmentación de la semiosis como sintáctica, semántica y pragmática. Roman Jakobson propone un modelo de la comunicación humana y sus funciones del lenguaje, las clasifica en referencial, emotiva, cognitiva, fática, metalingüística y poética. Platón y el lenguaje. Este nos señala en su libro Crátilo sobre la conexión entre las palabras y el mundo. ¿Es arbitraria o convencional? Platón nos deja una serie de ideas para ir entendiendo que él comenzó a entender por lenguaje. El pensamiento de Platón dejó una gran huella en el desarrollo de la filosofía occidental. Las obras de Platón y la relación que tiene con el autor del lenguaje. Este también menciona que las palabras habladas son símbolos, signos, afecciones o impresiones del alma. Las palabras escritas son los símbolos de las palabras habladas y la concepción racionalista del lenguaje. El lenguaje y la adquisición en particular es una proporción de este conocimiento. Queridos compañeros, les estaré hablando un poco sobre Aristóteles, la interpretación y sus principales precursores. Aristóteles muestra una gran preocupación por sus precursores y sus teorías, en general para realizar duras críticas. Expone que los pitagóricos y los platónicos dejan de lado las condiciones reales, físicas y orgánicas de la existencia para dar explicación sobrenatural a la existencia del alma. La filosofía de Aristóteles está controlada por una ontología hacia el universo, con una causa final y un principio arquitectónico perfeccionista que crea un conjunto armonioso. Para Aristóteles, la vida no se puede comparar con los procesos físicos, ya que se pueden tomar como una condición necesaria, pero no es suficiente para verse como la vida. Para él existía una complementariedad entre el alma y el cuerpo. Entre los tratados de Aristóteles, que en mayor medida contribuyeron a modelar el repertorio de conceptos básicos con que la tradición occidental ha intentado explicar al mundo. Cada objeto de experiencia parece hallar un lugar preciso en el minucioso inventario diseñado por Aristóteles para distinguirlos, ordenar nuestros discursos acerca de ellos y evitar las confusiones y sofismas a que dé lugar una clasificación vaga. A la ley de categorías, el universo se presenta ordenado en tipos o clases de entidades. Por su parte, sobre interpretación, muestra cómo la combinación de ítems en el discurso predicativo da origen a la verdad y la falsedad de estas propiedades de los enunciados, sin los cuales no es posible avanzar en un conocimiento del mundo, según Aristóteles. En el siglo XX tenemos a Ferdinand de Saussure. Uno de los autores más estudiados dentro de la lingüística y la semiótica es el lingüístico suizo Saussure. Él parte de la idea que el lenguaje está constituido por unidades mínimas denominadas signos, y cada signo está constituido por un significante y un significado. De ahí parte la diada.
Si te digo que una persona está bajo un árbol leyendo un libro, ¿por qué lo visualizamos mentalmente las cosas al escuchar la palabra? Para explicarlo debemos de partir por el significante. Esta es la traducción fónica de un concepto, su imagen acústica, que es la forma de hacer referencia a algo determinado, mientras que por otro lado tenemos el significado, que es el concepto mental, es decir, la definición y lo que representa un término. Tenemos también la teoría o triada de Charles Sanders Peirce. Más bien coincide con el pensamiento de Aristóteles. Peirce aplica la semiótica en el signo, es decir, las reflexiones que hace sobre este son un tanto complejos, pero vamos a simplificarlo en la siguiente forma. Tenemos el representante o emisor, el intérprete o receptor y el objeto. El representante es la representación de algo, es decir, el inicio de la semiosis, no como un objeto, sino como la realidad teórica o mental que hacemos de este. Tenemos el intérprete. Esto es lo que produce el representante en la mente de la persona, más bien la idea del representante. Peirce dice que un signo es la interpretación que tiene un intérprete mental. Finalmente tenemos el objeto. Es aquello lo que alude al representante. Sería la denotación formal del signo en relación con otros componentes del mismo. Por ejemplo, el caballo sería el objeto. El intérprete sería lo que nos llega a la mente cuando nosotros vemos el caballo. Y cuando tenemos el representante o la representación, es la palabra caballo, que de leer la palabra podemos llegar a la conclusión del objeto y también al intérprete. Ya esto sería una relación entre ellos que más tarde también podemos comentar. Charles Sanders Peirce, filósofo, lógico y científico estadounidense, quien estableció la teoría de la triada de signos, donde el representante es el signo, el objeto es lo representado por el signo, este puede ser inmediato, tal y como es representado por el signo, o puede ser dinámico, que es independiente del signo. Y por último, el interpretante es el efecto del significado. Sanders Peirce abarcó tanto los signos naturales como los convencionales, teniendo seguidores como Charles K. Ogden, psicolingüista, filósofo y escritor inglés. Es conocido principalmente por su obra El significado del significado, escrita junto a Armstrong Richards, que fue un crítico literario y retórico inglés, que junto a Ogden fueron los primeros en introducir en el análisis semántico la distinción entre las funciones emocionales y referenciales de la palabra. La función referencial surge de una línea que relaciona el símbolo con la realidad en el acto de habla. Esta puede ser una realidad exterior y física, ejemplo, este perro, esa mesa, o de un concepto abstracto como la belleza, o puede ser creada con la imaginación como un mundo ficticio. La función emotiva permite la exteriorización de actitudes, sentimientos y estados de ánimo. La expresión puede ser coloquial y familiar o estética como la poesía y la literatura. También establecieron la relación de los vértices del triángulo de O y R. Entre el concepto y el significante hay una relación de simbolización. Entre el concepto y realidad hay una relación de referencia. Entre el significante y el referente no hay relación, ya que depende de quien hable o escribe y de quien lee o escucha. Thomas Sebeok, lingüista húngaro-estadounidense, mostró una perspectiva que pretende investigar cómo todos los animales están dotados genéticamente de la capacidad de utilizar señales básicas y los signos para sobrevivir, y de cómo la semiosis humana es al mismo tiempo similar y diferente de esta capacidad. Charles Morris, filósofo y semiótico estadounidense, deseaba desarrollar una ciencia de los signos en base biológica y específicamente sobre el marco del comportamiento, por lo que estudió el aspecto pragmático de los signos, ya que le interesaba la relación entre el lenguaje con la conducta de las personas, es decir, el aspecto pragmático de la comunicación. Umberto Eco, semiólogo, filósofo y escritor italiano, establece que toda cultura se ha de estudiar como fenómeno de comunicación
y que todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenido de comunicación, o cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. Y así, dentro de esta larga jornada de definiciones, podemos definir una sola conclusión, que es importante que como individuos y con la ayuda de la semiótica aprendamos a utilizar nuestro lenguaje de manera correcta y eficaz, sin la necesidad de modificarla y quedarnos con un vocabulario pobre y mediocre, sino al contrario. Así pues, es importante observar y analizar los signos. Por un momento dejar a un lado el sentimiento que nos llena el cuerpo, seamos positivos o negativos, porque solo así podemos ser reflexivos y ayudarnos para tomar decisiones más sensatas y que nos faciliten a afrontar las distintas situaciones que se nos presentan en la vida.